Volvemos a esta casa, no es hotel. Esta noche estamos hablando con dos polémicos estrategas políticos. Con nosotros está Walter Chávez y Ricardo Paz. Walter, voy a empezar contigo. Se ha dicho que las elecciones han sido sumamente tibias, que no se ha tenido ninguna novedad. Han calificado, digamos, que lo único interesante venían a ser las encuestas como un actor político, no así los programas, que la actuación del Tribunal Electoral ha sido pésima, etcétera, pero que como elección casi nadie les recordaría por algo en específico. ¿Estás de acuerdo? No, se van a recordar mucho estas elecciones, porque han elegido a un presidente que va a marcar un hito histórico. Pronto será el mandatario que más días gobernó Bolivia, será uno de los mandatarios que llevó a Bolivia a reducir en niveles nunca antes visto la pobreza, que alfabetizó, que nacionalizó. Ya no voy a sumar más cosas que todos los que nos están viendo saben. Lo que ocurre que a veces los opinadores, y yo veo mucho tu programa y veo mucha gente que circula por acá, a veces sin mucha capacidad de cálculo, de intuición ni de razonamiento, ¿no? Yo cuando venía para acá venía pensando en la cantidad de sandeces que escuché yo sobre las elecciones, sobre las campañas, y hay una, por ejemplo, que yo quiero, no sé, Ricardo, qué pensará, pero que quiero enfocar, quiero discutir. Aquella de que si Tuto no iba, otra era la suerte. Si Tuto no iba, igual iba a ser una cosa parecida, ¿no? Hay gente que días antes de esta elección pensaba que con ciertas zancadillas al presidente Evo, por ejemplo, le iban a quitar respaldo popular. Por ejemplo, la señora Luque Cajías, que casi como una guerra de baja intensidad, organizó un foro para avergonzarlo al presidente Evo, que no iba a ir al debate. Por supuesto que nunca iba a ir a un debate organizado por una asociación de periodistas totalmente parcializadas. Y aquí quiero dar una pequeña primicia. Esa directiva que organizó ese debate bastante cuestionado y de muy bajo perfil, parece que ha renunciado. Archondo, Peñaranda han roto con la señora Cajías. Y así hay una serie de opinadores, por ejemplo, este señor Tapia, que escribía en una revista uruguaya que el MCM iba a ganar las elecciones, Erika Brockman que va a haber segunda vuelta. Todas esas cosas no son solo elucubraciones de personas que no se ubican bien en la realidad, sino son parte de un juego político. Y luego se quejan de que ellos, de que no tienen espacio y todas estas cosas, ¿no? Y a mí me da mucho gusto de que se hayan equivocado. Y entre otras cosas he venido acá para darme ese gusto de decirles en su cara, ojalá me estén viendo, que han fracasado. Y que el proceso liderado por el presidente Evo está fuerte y ojalá la ciudadanía siga entendiendo, siga apoyando a este proceso que yo lo encuentro históricamente muy beneficioso para este país que me ha acogido y en el cual vivo y tengo mi familia, ¿no? Entonces, eso quería yo remarcar, porque casi los medios y los opinadores mismos no se van a autocriticar, ¿no? Pero es bueno alguna vez que alguien les pase la factura a esta gente que se equivoca tanto, ¿no? Sobre las elecciones y las opiniones alrededor de las elecciones, Ricardo. Mira, la mayoría de los opinadores opinaron que Evo Morales iba a ganar sin problemas. Es más, muchos de ellos vinieron aquí a tu programa a decir que las elecciones eran crónica de una derrota anunciada y más bien despotricaron contra la oposición y dijeron que descalificaron de entrada a la oposición. Yo creo más bien, Walter, que hay una suerte de ayornamiento de las opiniones y que también en ese campo, en el campo intelectual, el gobierno y el MAS han tenido un éxito bastante importante en subrogarse a la mayoría de estos opinadores. Ya prácticamente las voces críticas en televisión, en los periódicos, cada vez son menos, cada vez son más los quienes se enfilan y se alinean en lo que está planteando, digamos, la doctrina oficial, ¿no? Esa es la impresión, como ves, cada quien mira. Bueno, pero no entenderás que es por una presión, ni por una compra de conciencia, ni nada, hay que decirlo claro. No. Yo aquí, por ejemplo, mira, cuando Evo Morales asume la presidencia en 2005, yo más o menos contabilicé, porque esto es subjetivo, contabilicé unos 29 columnistas que escribían cosas con tintes racistas,
con invalidaciones personales al presidente Evo Morales. Ahora no quedan más de 6. Pero no es porque haya habido una presión de ningún tipo, porque los medios siguen siendo absolutamente independientes. Aquí no ha pasado un rodillo autoritario que los enfile detrás del gobierno, simplemente que o han envejecido sus ideas y se han retirado de los mismos. Manfredo Ken, Humberto Acaflor, escriben en espacios ya marginales. Los propios medios de oposición, como Página 7, no los toman, no quieren. Bueno, pero eso confirma lo que te estaba diciendo. Bueno, pero esa es la dinámica de las ideas, ¿no? Tú tienes una explicación, yo tengo otra. En todo caso, lo objetivo, el hecho fáctico, es que verdaderamente voces críticas y gente que haya dicho que esto iba a ser diferente no había. Más bien, yo he sentido en determinado momento de la campaña que muchísima de esta gente, de estos opinadores que tienen todo el derecho de opinar, ¿no? Finalmente, el género de la opinión no es lo mismo que el género del análisis. Exacto, acá en Bolivia hay muy pocos analistas y muchísimos opinadores. Los opinadores pues opinan lo que les da la gana y tienen todo el derecho de hacerlo, así sucede en una sociedad democrática, pero los analistas tienen el deber, por lo menos el impulso de la objetividad. De argumentar sus opiniones. De argumentar y de sostenerlas, ¿no? Los opinadores no necesitan hacerlo. Entonces, muchos de estos opinadores lo que han hecho es acomodarse un poco a la circunstancia, y muchos de ellos creían, por ejemplo, que Tuto Quiroga lo iba a rebasar a Doria Medina. Sé de muchos de ellos que han perdido varias apuestas, que juraron ya que Doria Medina iba a caerse en picada, etcétera, etcétera. Se regodeaban de estas zancadillas y de esta campaña tan agreste, de toda la campaña negativa y la guerra sucia que se ejercitó sobre este candidato, y supuestamente era gente crítica, resistente al régimen, ¿no? Pero bueno, al final lo que se impone es la realidad, ¿no? Y se impone lo que alguna vez dijo Disraeli, ¿no? El que sabe hace, el que no sabe opina. Bueno, yo sobre eso solo quería decir lo que ocurre que en el periodismo yo creo que ha habido un periodo de, por lo menos, de estancamiento, ¿no? Muchos de los periodistas fuertes han salido del periodismo, están en otros trabajos. También generacionalmente ha habido quizás un recambio, y en el ámbito de las ciencias sociales, de la politología, también ha pasado eso. Ahora hay muchos opinadores quizás no con la suficiente experiencia, y es más fácil sumarse a un discurso más o menos ya aceptable, y por eso rápidamente cambian sus cosas, ¿no? Por eso sancionan, vienen y dicen tal tipo perdió, tal tipo ganó. Incluso tienen la desfachatez de decir que el gran ganador fue Vargas, cuando sacó 2 puntos, ¿no? 2 y algo. De verdad, en otro espacio más serio, en otro país, a nadie se lo da por gran ganador si saca 2 puntos, es testimonial, se pierde sigla con eso, ¿no? Pero lo hacen. Pero quizás no crees que sea, Walter, porque el voto Vargas era un voto directamente que en otra condición hubiera sido para el MAS. Es probable en otra condición, pero cuando sea de esa condición hablaremos. Lo concreto ahora, y esto es fuerte para el MAS, después de 10 años no pierde su base de izquierda fuerte. Que evidentemente haya un rebalse de un 1%, 2%, es imposible controlar eso, hay desgaste, ¿no? Hubiera sido llamativo que hubiera un liderazgo, ¿no?, en disputa al liderazgo de Evo Morales, y no ha habido eso. Bueno, pero es muy difícil que eso ¿no? suceda, ¿no? Si es difícil, como hemos visto en el transcurso de todo el programa, no voy a repetir los argumentos, si es difícil combatir en estas condiciones tan adversas el centro político, imagínate lo que sería que una alternativa de izquierda intente un desborde por la izquierda hacia el MAS. Eso simplemente, imagínate eso en la COP, en los movimientos sociales, en la Confederación de Campesinos, etcétera, etcétera, en todas estas organizaciones corporativas. Yo veo que es una situación realmente imposible, ¿no? Pero ese imposible que tú llamas es virtud política. Cerrar tu base. Tú lo llamas virtud política, claro, porque
porque tú eres un revolucionario, Claro. porque tú eres un hombre que tiene esa concepción, y yo respeto profundamente aquello, pero yo soy un demócrata, y eso no me parece una virtud, me parece un exceso autoritario. A los revolucionarios les parece el control corporativo, les parece siempre una virtud, les parece que el gobierno de los movimientos sociales y de las minorías eficaces es una virtud. A mí me parece lo contrario, me parece que es una dictadura sobre la mayoría democrática. ¿El voto duro del MAS para ti entonces podríamos concluir que es autoritarismo? ¿Sabes qué? El voto duro no existe. Eso dice Napolitano, es una de las grandes falacias. No, lo digo yo, que he hecho una campaña en el Alto, a 3 meses de la victoria del MAS con el 80% en las elecciones del año 2005. El año 2006 y yo trabajé, asesoré la campaña de Soledad Chapetón. Cuando yo empecé esa campaña, todos me trataban de loco. Me decían, es imposible que en el Alto alguien le pueda hacer frente al MAS. Yo empecé esa campaña con 1% de intención de voto de Soledad Chapetón y con 2% de reconocimiento, o sea, de identidad, que la gente sabía quién era la candidata. Terminamos pisándole los talones a Patán y casi le ganamos, y teníamos una semana más, le ganábamos esa elección. Terminamos 35-30, una cosa así. Entonces, yo lo he comprobado, no te estoy hablando de algo que no... Está bien, Ricardo. Ahora, ¿me puedes decir que Evo Morales no es patana? ¿No? Pero estamos hablando del MAS, no estamos hablando de Evo Morales. Yo te aseguro que voto duro del MAS. Ricardo, mira, pero ahí hay una falacia y algo de mala fe en la explicación que tú haces. Está bien que tú seas un demócrata, pero no puedes sospechar de que este movimiento histórico que respalda al presidente Evo Morales es autoritario solo porque controla bastante bien su electorado. No está bien eso, porque de verdad hace quedar mal al país incluso. Esto no es una dictadura, ni desde el Estado, ni desde las instituciones, y menos partidariamente. Hay momentos históricos en que la gente, y son cíclicos, eso sí, algún día... Pero yo no va a pasar. Eso, entonces, Walter, yo no discuto que esta sea una democracia formal. Acabamos de tener elecciones. Entonces, pues, tenemos Tribunal Supremo Electoral, hay órgano político. Yo estoy hablando en términos sociológicos. ¿Sabes qué? Te estoy diciendo que estas minorías eficaces, con su capacidad de presión, de calle y de bloqueo, ejercen una dictadura sociológica sobre la mayoría democrática. Sobre la formalidad, ¿qué vamos a hablar? No, Ricardo, la formalidad democrática, ¿no es cierto?, no está en discusión. Yo te voy a decir una clave. Yo no voy a discutir contigo. Bolivia está pues en la OEA, está en la ONU, está reconocida como una nación democrática, aquí hay elecciones periódicas, etcétera. Yo te voy a decir algo más de fondo y más profundo que ustedes. Ustedes no entienden a los revolucionarios. ¿Quiénes somos ustedes, perdón? La ideología que tú representas y desde... ¿Qué ideología represento yo, Walter? Un poco bastante conservadora, ¿no? Cuando Walter, tú sabes tipificas que yo soy un hombre... qué es lo democrático y qué es lo no democrático para ti. No soy conservador. Pero escucha, ustedes no entienden a los revolucionarios porque ustedes creen que los revolucionarios debemos ser radicales. Y algunos, como Almaraz, como Chato Prada, también creen que los revolucionarios debemos ser radicales. Los revolucionarios hacen la revolución no para ser revolucionarios, sino para tener la potestad de hacer reformas. Y eso es lo que ha hecho esta revolución. Ha llegado con un discurso fuerte, un discurso profundo de patria, de revolución social, y ha hecho una cantidad de reformas y por eso ha ocupado el centro. Es decir, no hay que asustarnos, esto es un proceso profundamente democrático y hay que respetarlo así. Yo no creo que haya que sospecharlo mucho, ¿no? No hay problema. Si la Alemania Oriental se llamaba República Democrática Alemana, el señor Gaddafi decía que su régimen era el más democrático que existe, y hoy día la revolución cubana sostiene que es la revolución más democrática que existe. ¿Han obligado a la gente a ir a votar en Bolivia? No es un tema, perdón, Susana, no es un tema de denominación, no es un tema de formalidad, es un tema de práctica política y de práctica sociológica. Acá, desde mi punto de vista, lo que se hace es que no se ejercen a plenitud las libertades democráticas. No estoy diciendo que no se ejerzan, estamos sentados en esta mesa y estamos discutiendo. Mira, Ricardo, hay
una cantidad de instituciones que trabajan en esto y que no avalarían lo que tú dices, que no se respeta los derechos democráticos. No, yo no he dicho eso, todo lo contrario, he dicho que están restringidos. Por eso estamos hablando acá. No es verdad. Y ¿sabes qué? Me alegro que pienses así, porque en cuanto sigas pensando así, les vamos a seguir ganando elecciones. Bueno, puede ser. Porque no es verdad que haya una dictadura. Mientras hayan condiciones adversas que constriñen la posibilidad de una competencia equitativa, por supuesto que van a seguir ganando elecciones. Si tienen el control del Tribunal Supremo Electoral, si tienen el control de los medios de comunicación, si tienen el control de la justicia, de la policía, del ejército, por supuesto que van a seguir ganando elecciones. No es difícil ganar elecciones de esa manera. No, porque tú estarías sospechando que esto no es legítimo y no es verdad. No, ¿qué rato dice? No pongas palabras en mi boca. Mientras piensen que esto es una dictadura, un proceso autoritario, no democrático, de verdad el proceso que dirige Evo Morales va a seguir avanzando, porque lo que es más bien un proceso nacionalista profundo, de apertura y de dar voz a los que nunca tuvieron voz, de combatir males endémicos socialmente hablando, pero como Walter, pobreza, analfabetismo. Yo no vengo de la falange, yo no vengo de ADN. Bueno, pero parece que si vinieras, ¿no? No es así, pues. Pero entonces no defiendas. Por eso, es que no trates de hacer lo que has hecho en la campaña con Samuel, ahora conmigo. Yo no soy esa persona, no soy esa persona que tú estás tratando de posicionar ante la televisión. Yo soy... Entonces rebobina un poco y acepta que esto es una democracia. Y tú acepta que hay restricciones a esas libertades democráticas y acepta que las condiciones en las que se gestiona la democracia no son las condiciones precisamente más factibles para llevar adelante aquello. No es una disculpa ver eso, ¿no? Después de lo que ha pasado, Ricardo, eso. No es una disculpa que tú hables como Capriles, Ricardo, por favor. Tú eres una persona más razonable. Bueno, en todo caso puedo hablar con Capriles. Si me hubieras dicho hablas como Leopoldo López me hubiera ofendido. Pero yo lo que hago es hacer notar de la manera más objetiva, porque yo soy un profesional. Yo trabajo en esto y lo que trato de ver es las cosas con la mayor objetividad posible. Yo reconozco absolutamente, como he tratado de explicitarlo a lo largo del programa, yo reconozco todos los valores, la carga nacional popular que tiene este proceso, reconozco la importancia de los cambios que se están produciendo, la inclusión social, que es parte de una historia. Yo he sido parte de esa historia y he sido protagonista también de esa historia y me reivindico como tal, ¿cierto? No se puede entender el MAS sin lo que fue Condepa y yo he sido un actor importante en aquello, por lo tanto no podría, como te decía... De hecho, nos conocimos en Condepa. Bueno, yo vengo de ahí, no vengo de ADN, no vengo de la Falange. Entonces, no te olvides, tengo derecho a criticar, tengo derecho a decir lo que está mal, ¿cierto? Y más bien sería muy interesante que en el campo en este viraje hacia el centro, en este interés, ¿no es cierto?, de reconocer por dónde debe discurrir la historia de Bolivia para que sea positiva para los ciudadanos, haya también un chiquitito, así un margen de autocrítica, de decir qué cosas no se están gestionando tan bien como se pudieran gestionar. Bueno, vámonos a un corte.